Buenos días, compañeros docentes. Reciban un fraternal saludo, aunque sea por este medio. En el día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión de trabajo situado, la cual tiene que ver con la recuperación de información explícita e implícita de los textos. Esto hace referencia a la STS de lenguaje que nos corresponde desarrollar durante el primer ciclo. Para ello vamos a retomar lo que es el concepto de lectura y comprensión. Vamos a identificar las implicaciones que éstas traen y vamos también a identificar acciones con el fin de que podamos contar con esas estrategias que nos permitan llevar a los estudiantes a los 3 niveles de lectura, que son el nivel inferencial, el nivel crítico y literal. Para ello vamos a abordar un poco acerca de lo que es esta conceptualización. Veníamos trabajando con un concepto de lectura y de comprensión, el cual abordaba o nos decía que era lograr que el estudiante o que el lector encontrara la información del contexto y de esta manera, del texto, y de esta manera poder predecir lo que el texto nos decía. Sin embargo, en el programa Todos Aprender, el enfoque en el que nos vamos a centrar tiene en cuenta 3 elementos. Estos 3 elementos son el lector, el texto y el contexto. Es decir, el lector realiza la construcción de significados mediante esa interacción o ese proceso interactivo que tiene con el texto sin desconocer su contexto. Es decir, él se acerca al texto con una intencionalidad y con un objetivo de lectura. En otras palabras, el sujeto, cuando acude al texto, tiene una finalidad o un objetivo. Entonces, vamos a trabajar la lectura y la comprensión a partir de estos 3 elementos, que son lector, textos y contexto. A ver, es importante que para el proceso de lectura y comprensión el lector tenga en cuenta unos conocimientos previos. Es decir, todo lector tiene unos conocimientos previos, así sean niños que estén incursionando o estén iniciando en la lectura. Pueden ser por experiencias vividas, por otras lecturas ya realizadas, pero siempre se tienen o se cuentan con conocimientos previos. También es importante tener la información del contexto y el tópico que vamos a encontrar en el texto. Es decir, el lector construye significado de la lectura a partir de estos conocimientos. Según Isabel Solén, los conocimientos previos nos acercan al texto. Cuando nos acercamos al texto con unos conocimientos previos, nos es más fácil la interpretación de la lectura. El lector se acerca al texto porque tiene un objetivo definido y esto le permite la comprensión y la interpretación de los diferentes textos a los que se acerque. Nosotros como docentes no solamente debemos trabajar actividades de comprensión, sino que también busquemos esas estrategias que nos permitan que el estudiante no solamente decodifique, no solamente sea la decodificación, sino que interprete lo que él está leyendo. Debemos establecer esa relación entre el lector, el texto y el contexto. Es importante manejar esos 3 elementos. Lector, texto y contexto. No solamente trabajar la decodificación, sino que también podamos trabajar la comprensión en los 3 niveles. Vamos a mirar este texto, esta imagen que aparece aquí. Y al nosotros mirar esta imagen podemos sacar varias conclusiones o podemos hacer varias afirmaciones, como por ejemplo que es un texto multimodal,
o la representación tiene que ver que es una escena, puede ser para adultos. El sentido global del texto nos muestra que es un bar, que están reunidas parejas. Podemos hacer varias inferencias frente a esta imagen. Sin embargo, si miramos la parte de abajo, donde dice quizás nos podríamos conocer online alguna vez, esto nos da una información más amplia del texto. Es decir, esto amplía la imagen que estamos nosotros observando. Le da un sentido diferente al texto. Y es justamente a ese nivel al que nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes para que puedan interpretar diferentes clases de textos. Vamos a mirar aquí unas acciones para avanzar en la información literal. ¿Qué es el nivel literal? El nivel literal nos lleva a respondernos preguntas como ¿qué dice el texto? Desde lo que dice el texto, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cómo localizar esa información en el texto? ¿Y cómo resumo la información en el texto? Desde lo literal tendremos dos formas de ver la lectura. Desde la literalidad transcriptiva y desde la literalidad desde la paráfrasis. Vamos a llevarlo a un ejemplo de texto narrativo. En un ejemplo de texto narrativo, desde la literalidad desde la paráfrasis, podemos tener actividades como, por ejemplo, se localizan acciones y quienes las realizan. Esa es una actividad de la literalidad transcriptiva. También otro ejemplo de la actividad transcriptiva es la identificación de títulos y sesiones. Ejemplos de la literalidad desde la paráfrasis nos puede permitir el resumen de actividades principales y la identificación de la estructura del texto, como lo es el inicio, el nudo y desenlace. Pero, ¿qué es la literalidad transcriptiva? Es la que tiene que ver con el significado de las palabras. Es donde le damos sentido a cada palabra que encontramos en el texto y de allí nos basamos para los aspectos literales que vamos a sacar de ese texto. Y también, ¿qué es la literalidad desde la paráfrasis? Tiene que ver o está enfocada con el resumen del texto. Entonces, allí se puede interpretar qué actividades van desde la paráfrasis, es decir, desde el resumen, y de la literalidad transcriptiva, es decir, del significado que encontramos en el texto. En los textos descriptivos, ¿dónde encontramos la literalidad transcriptiva? En ejemplos como definición del objeto, fenómeno, animal o proceso. Otro ejemplo puede ser en la identificación de títulos, subtítulos, sesiones e ilustraciones. Esto hace parte de la literalidad transcriptiva. Recuerden que la literalidad transcriptiva es la que le da significado a las palabras que encontramos en el texto. En estos mismos textos descriptivos podemos trabajar la literalidad desde la paráfrasis en actividades como jerarquizar la información, organización de la información en líneas de tiempo, esquemas o mapas mentales. Porque ustedes saben, como ya se los mencioné, la literalidad desde la paráfrasis tiene que ver con el resumen de todo el texto. Ahora, vamos a los textos informativos. En los textos informativos se propone la literalidad transcriptiva como la identificación del suceso o hecho por informar a partir de qué, quiénes, cuándo, dónde. Esa sería en el texto informativo. Otra actividad podría ser en la identificación de la distribución de la información en cada uno de los párrafos o sesiones. Ahora, en la literalidad desde la paráfrasis podemos trabajar esquemas que sinteticen las versiones del suceso informado y el reconocimiento de imágenes, pie, fotos y representación de ese proceso presentado, teniendo en cuenta la literalidad.
Ahora vamos a trabajar las acciones para avanzar a la inferencia. Para el lector poder realizar inferencia, tiene que necesariamente relacionar estos tres aspectos, como son la enciclopedia, son los saberes previos con los que cuenta el lector. Allí pueden ser las experiencias las experiencias vividas o los textos ya leídos o el vocabulario, el léxico que el lector maneja. En cuanto a la coherencia global, tiene que ver con las relaciones que se establecen en los diferentes componentes del texto y todos los componentes que ese texto nos ofrece. Y en cuanto a la coherencia global progresiva o de progresión temática, son esos enlaces temáticos que nos va dando el texto. Vamos a dar unos ejemplos de inferencia, así como lo hicimos con lo literal en diferentes textos. Este ejemplo de inferencia resulta un poco complejo porque aquí el sujeto tiene que dar cuenta de su propio conocimiento y ese conocimiento cómo interactúa con el texto y tiene en cuenta el contexto, el entorno, las múltiples interpretaciones que el lector le da según sus vivencias, pero es importante tener en cuenta que para que esa inferencia sea realmente asertiva, tiene que tener en cuenta no solo las vivencias del lector ni sus conocimientos previos, los cuales sí ayudan, pero para que él pueda realizar esas inferencias tiene que estar enfocado en lo que dice el texto y en las pautas que el texto nos va mostrando para que en realidad puedan ser veraces. En los textos narrativos se pueden proponer actividades como la identificación de personajes a partir de las cualidades, es decir, pedirle que nos identifiquen quiénes son los protagonistas y los antagonistas de este tipo de textos. También nos permite relacionar los relatos leídos con similares estructuras y anticipar su resolución. Es decir, pedirle al estudiante o a nuestros estudiantes que nos anticipen cómo finalizaría esa historia en caso de los textos narrativos. En cuanto a los textos explicativos, se les propone, o una de las actividades que se puede trabajar desde los textos explicativos es pedirle al estudiante que infiera posibles cambios en el texto. Es decir, como el título, qué otro título se le colocaría, cómo se cambiaría el título, posibles gráficas, información que no aparece. También se le puede pedir anticipar los pasos a seguir en el proceso descrito, las características del objeto o de un fenómeno que no aparece descrito en la lectura. Esto para los textos descriptivos. Para los textos informativos, se infieren posibles reacciones de posibles lectores ante la información. La reacción frente a esta información que se está teniendo. También se les pide que se infieren puntos de vista en la información presentada. Infiriendo las posibles fuentes de los sucesos. Ahora, ¿cómo avanzaríamos en la lectura crítica? La lectura crítica da juicio de la experiencia del lector. Este quizás es el reto comprensivo más alto, ya que aquí se le pide al lector más allá de su interpretación, es decir, tiene una finalidad. Allí en esta parte se cumple el objetivo y la finalidad con la que el lector se acercó a esta lectura. Es decir, es aquí donde se cumple realmente el objetivo del lector al momento de él realizar la lectura. Es decir, allí se tiene en cuenta si se cumplen o no se cumplen los objetivos, las expectativas con las que se llegó a la lectura. Para trabajar la lectura crítica, se establece que relación entre el autor del texto y su contenido
a partir de otros tipos de información.